Este tema nos ha llegado varias veces y va a llegar otra vez. ¿Por qué es importante? Porque este tema yo veo más y más y más es como un velo doctrinal. Sabemos los que entienden el mensaje de la Biblia del pecado, que nos harán pecadores, y Yeshua, cumplió la ley y nos perdonó nuestros pecados. Y estamos en el nuevo nacimiento, viviendo en gracia con Él, en paz, en abundancia, y viviendo esta maravillosa vida caminando con Jesús. Y ahí acaba la historia. Y vamos al cielo y para siempre, con un cuerpo glorificado. Mas aquí no es tan fácil, o no vamos a verlo tan fácil, porque como hablaste ahorita, ¿por qué seguimos en esta guerra, este struggle? Y el pecado sigue morando y tenemos que someterlo, mas sigue. Entonces, si yo, como esta semana hablé con un hermano, que sigo con lucha con mi ira, y a veces pienso cosas terrible, violento. Y yo sé que la muerte, asesino, ese ponerlo, o mentiroso, o simplemente aquí decimos que este pecado de Satanás está morando en mí. Y dicen, ¿cómo es posible hablar así si el Espíritu Santo está morando? ¿Cómo puede estar dos cosas morando? Debería ser uno solo. Ernie, tienes un problema, porque no estás caminando bien con Yeshua. Si tienes ese problema, porque Yeshua habló que su peso es leve y todo se vira una maravilla, porque estás en la gracia, porque estás enfocado, y hablar así que hay fuerza dentro de ti, entonces algo está mal con tu fe. Antes yo creaba que algo estaba mal, así que yo creaba en esto, y me luchaba, no entendiendo, porque no podía agarrar el cielo, es como decir, no podía llegar a una espiritualidad, y me frustraba, y siempre pensaba, ¿está conmigo? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Porque no entendía esa guerra, porque yo siempre pensaba que tenía un tipo de perfección, que es la gracia. Mas ya entendiendo que este hombre viejo sigue todos los días, y ese es ahí está a donde quitó el velo, ahí es donde está clara que está pasando, y cuando empieza a hacer la guerra, yo puedo saber que, tengo que caminar aquí y pedir, orar, para que submite, reconocer que Satanás vive en ellos. Es escandaloso para gente que cree en la Biblia decir que tengo a Jesús, mas Satanás está adentro. Así es, Ernie, gracias a Yeshua por tu vida, ya estamos aquí, y el problema no lo tienes tú, el problema lo tienen aquellos y aquellas que tienen este velo, llamémosle doctrinal. No es el velo que impide ver a Yeshua como el Mesías, porque ellos ya lo ven. Sin embargo, sigue existiendo velo doctrinal. Dios ve como Dios. Bueno, como Dios o el Mesías, es lo mismo. El Mesías es Dios hecho carne. Quien lo ve como Dios hecho carne, pues también lo ve como el Mesías, el cumplimiento de la ley. Entonces, este es un problema que tienen la mayoría de los cristianos, de todas las denominaciones y de las no denominaciones. ¿Por qué? Porque se olvidan de que Yeshua venció el pecado, perdonó el pecado, pero no lo ha quitado de nosotros. El pecado sigue morando dentro de nosotros, y desde esa perspectiva tenemos una lucha diaria contra el hombre viejo. El escándalo de que Satanás vive dentro de nosotros es por el pecado. O sea, si el pecado está dentro de nosotros, pues la presencia de Satanás está dentro de nosotros, y punto. Las cosas
cambian, porque Yeshua ya venció. Pero de lo que se olvidan los cristianos, o a lo mejor porque no lo saben, porque pues no tienen la doctrina directa por revelación de Dios, es que se olvidan que tienen hombre viejo todavía. Entonces eso es un error gravísimo, porque el hombre viejo sigue estando dentro de nosotros. Pongamos el ejemplo de los apóstoles. Todos recibieron el Espíritu Santo, sí, Pablo, Lucas, Mateo, Juan, perfecto, pero todos tenían hombre viejo adentro y lo tuvieron hasta el fin de su testimonio. ¿Qué sucedió? Que a partir de que recibieron la mente de Jesús, es decir, el Espíritu Santo, entonces recibieron el poder suficiente para vivir diariamente sometiendo a esta criatura vieja. A eso le llamamos en polvo y miseria vivir en juicio y en justicia, que es lo que le agrada a Dios, porque el mismo proverbio, por citar uno, pues lo dice, el 21:3, hacer juicio y vivir en justicia es más agradable a Dios que la misericordia, que las ofrendas. O sea, estamos toda la iglesia llamados a vivir en un juicio contra la criatura vieja personal de cada uno, diario. Por el hecho de que Yeshua ya venció, Colosenses 2 ya despojó al enemigo, pues nosotros estamos en esa victoria. Pero esto no se puede vivir en la victoria si no estamos en juicio. Entonces es gravísimo que los cristianos tengan este velo todavía. ¿Por qué lo tienen? Porque están atrapados todavía en el cristianismo. Deberían de salir de ahí y empezar a ponerse a las órdenes de Dios y no a las órdenes del pastor, de la pastora, del obispito, del papita, del papito, del rabino, hasta que no salgan del edificio, o sea, de la organización, de la religión, no va a haber esto. Entonces, pues es básicamente lo que siempre hablamos, ¿no? Hay una guerra y hay que vivir en juicio para someter a esta criatura vieja, entonces se vive en poder, si no, no. Sí, yo creo... Y yo reto a estos cristianos, con todo respeto, a ver si se pueden sostener en horas duras, en temporales fuertes. No se van a poder sostener, porque niegan la existencia del pecado en ellos, o a lo mejor no la niegan, pero como tú decías, evaden su presencia, o no sé qué artilugios usan para, pues, no ver esto que es palpable. ¿Quién no tiene pecado, por favor? Todos los justificados tenemos pecado. La diferencia es que no estamos viviendo en pecado, lo estamos haciendo morir por la gracia de Yeshua. No hay uno que no tenga pecado. Entonces, ¿de dónde sacan estas personas que... ¿Por qué tenemos que vivir en guerra contra el pecado si Yeshua ya lo venció? Bueno, pues ¿por qué? No tienen la doctrina. Y el problema es que no la quieren. O sea, el problema no es no tener la doctrina, el problema es la falta de hambre y sed de la palabra verdadera. El problema es que están cómodamente instalados en el cristianismo de miseria, dando ofrenditas y diezmos y creyendo que con ya no mentir y no tener dos mujeres y no robar, ya están del otro lado. Ah, y no tomar. Nadie está del otro lado por eso. Si Yeshua se trata nada más de no fumar, no mentir, no tomar y no meterse un churro, pues yo no quiero eso, pero eso no es Yeshua. Yeshua es poder. Pues ¿qué queda? El llamado. Si quieres poder, sal del cristianismo. Deja de llamarle pastor, pastora, rabino, rabina, sacerdote a un ser humano. ¿Cuál pastor verdadero? Ve con el pastor verdadero, que te revele él. Y él te va a decir que sí hay pecado y que tienes que vivir, aunque por gracia, sometiendo ese pecado, viviendo día por día. Eso a lo mejor creen las personas cuando nos escuchan hablar que si vivimos en guerra ya no tenemos la paz de Dios. Todo lo contrario, para que haya paz tienes que vencer al enemigo. ¿Cómo vas a vivir en la paz de Dios si no sometes a tu enemigo? ¿Cómo? Rayos. Vivimos en una paz armada, por decirlo de alguna manera. O sea, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Yeshua. Entonces, deja de negar que tienes pecado y deja de creer que la gracia te exime de vivir en juicio contra tu criatura vieja. Todo lo contrario. Si realmente quieres vivir en la gracia, en la verdadera gracia, tienes que vivir en guerra contra tu pecado. Tienes que vivir en vida nueva, haciendo morir lo carnal. That's it. Por miseria.